Gloria al Señor. Dios me los bendiga, mis hermanos. Recuerden que, este servicio de las 5:30 de la mañana es un servicio que se abrió porque creo que fue así del Espíritu Santo, ya que algunos por haber razón no pueden venir durante la semana, por las noches, por problemas de trabajo o el tráfico. En lo que uno quiere llegar acá no alcanza a llegar, algunas veces está uno 1 o 2 horas en el tráfico, no alcanza a llegar a los cultos de media semana, pero también, hermanos, es porque es tan bonito el poder comenzar un día en la presencia del Señor y estar juntos, buscar esa coinonía, y claro, la palabra de Dios nos habla tanto acerca de buscar al Señor de mañana. Vemos al Señor Jesucristo, nuestro mejor ejemplo, dice, siendo aún oscuro, fue al monte a orar. Entonces, eso, hermanos, debemos de apreciar, que ese ejemplo de Cristo, de buscar en oración, estar en oración continuamente, hermanos, no sabemos cuándo vamos a enfrentar una dificultad en el día, pero ya estamos preparados por haber buscado el rostro del Señor. Ya tenemos la fortaleza, no sabemos qué problemas vamos a tener en este día, pero ya estamos, hermanos, fortalecidos en el Señor. Y así que sigamos buscando el rostro de Dios. Vamos luego a orar dentro de unos momentos, pero vamos a dejar que la palabra de Dios nos ayude a poder darnos la confianza, la fortaleza, especialmente para aquellas personas que están llorando. Lea conmigo lo que dice Juan capítulo 20, versículo 1 en adelante, dice así. Juan capítulo 20, versículo 1. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volviéndose los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y dijo Jesús, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Tengo una pregunta, hermanos, para cada uno de nosotros. ¿Por qué no puedo percibir el milagro del Cristo resucitado en mis problemas? Vemos en esta lectura que hemos tenido, tanto los discípulos como el caso de María Magdalena, y aún especialmente el caso de María Magdalena, viendo a Jesús, hablando con Jesús, y no solo eso, viendo ángeles
y todavía seguía llorando. No podía ella percibir la grandeza del Señor. Y eso es lo que nos pasa algunas veces a cada uno de nosotros. Es porque existen, hermanos, algunas dificultades que nos han marcado en nuestra vida y estamos pensando en alguna derrota. Y para ellos la muerte la estaban viendo de esa manera. La muerte del Señor Jesucristo les hizo perder la esperanza de que todo lo que Jesús les había hablado durante esos 3 años y medio se iba a cumplir. Entonces ahora, ¿de qué sirven las palabras que Jesús nos habló? Podría decir alguno de los discípulos, y ahora está muerto, ya no puede hacer absolutamente nada. María Magdalena estaba llorando. ¿Por qué pasa todo esto en nuestra vida? Es porque no tenemos cuidado, hermanos, acerca de lo que dice la palabra. El problema que vemos aquí es que, y está relatado en el versículo 9, porque aún no habían entendido la Escritura. Algunos piensan que si Jesús se apareciese en esta hora, podrían creer. Si Jesús estuviera con nosotros, las cosas serían distintas. Algunos han de haber pensado, bueno, ¿cómo me hubiera gustado haber vivido en los tiempos de Señor Jesucristo? Yo lo hubiera visto, lo hubiera escuchado en forma física, hasta lo hubiera tocado como tocó aquella mujer el borde del vestido del Señor y fue sana. La pregunta es, ¿hubiésemos creído? Vemos aquí a esta mujer, vio ángeles, habló con Jesús y ella creyó que era el hortelano. Y hablando con él, todavía seguía llorando. Y por eso Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? La presencia de Dios está con nosotros hoy en día. La pregunta es, ¿por qué nos afligimos tanto? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué estamos, hermanos, angustiados? ¿Por qué nos estamos quebrando los dedos? ¿Y por qué estamos en una ansiedad que no la podemos dominar? A pesar de que sabemos que el glorioso Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Algunos hasta aún han hablado en otras lenguas y han tenido esa experiencia maravillosa del bautismo del Espíritu Santo, pero aún así sienten que están abandonados, están frustrados. ¿Por qué? Porque hay en la memoria existe un dolor muy grande por alguna derrota que usted a lo mejor ha tenido, un fracaso, porque ellos veían así, la muerte como un fracaso, pero no era así, sino que la muerte era el plan de Dios para derrotar al que tiene el imperio de la muerte, que es a Satanás. Entonces, por eso la pregunta, ¿por qué no puedo percibir el milagro del Cristo resucitado en medio de mis problemas? Quiero que veamos algunas cosas interesantes, hermanos, cuando nos hace falta fe en la palabra de Dios. Y esta es la causa. La causa es la falta de fe o el problema de la incredulidad a lo que está escrito. ¿Se recuerdan ustedes que una vez el Señor Jesús estaba hablando acerca del caso del rico y de Lázaro? Y viene el rico que se encontraba en el Seol y le dice a Abraham que le dé permiso de poder regresar a la vida y hablarle a sus hermanos para que no lleguen a ese lugar de tormento. Y Abraham le dice, si alguno entre los muertos lo hiciera, ni aún a ellos le creerían. Ahí tienen a Moisés y a los profetas, es decir, la Sagrada Escritura. Si nosotros no podemos creer a lo que está escrito, aunque Jesús se nos aparezca físicamente, nosotros no creeríamos. El gran problema nuestro es que no hemos creído lo que está escrito. Entonces, la falta de fe en la palabra llega a controlar y nos aleja de la realidad. Veamos aquí algunas cosas interesantes que ocurrieron. En primer lugar, cuando nosotros estamos, hermanos, cayendo en el pecado de la incredulidad, la palabra distorsiona la realidad. La incredulidad distorsiona la realidad. Dice aquí la Escritura, vio quitada la piedra. Fíjense bien, ya eso ya era algo sospechoso, ¿no? Ya que la manera de poder, digamos, resguardar el sepulcro tiene unas especificaciones de acuerdo a la manera que lo hacían en aquel entonces. Era algo que no se podía, digamos, violar aquel sello que tenía. Era una piedra muy grande, o sea, había una evidencia de que había existido algo extraño y además estaba custodiado por algunos soldados. Sin embargo, al ver quitada la piedra,
¿Qué fue lo que dijo a María? Se han llevado del sepulcro al Maestro. Cuando nosotros caemos en el pecado de la incredulidad, empezamos a tener una distorsión de la realidad. Le parecía lógico porque no estaba ahí. Sí, la lógica nos dice eso, pero la conclusión a la cual llega no era de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando estamos pasando por estos momentos, hermanos, se opaca el conocimiento, y no solo eso, sino que aparece la duda. Se han llevado al Señor. ¿Y qué fue lo que Jesús había dicho anteriormente? Que era necesario que Él muriese, pero que resucitase. Él ya se los había dicho cuando dijo que en 3 días iba a reedificar ese templo, hablando de su cuerpo. Que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así era necesario que el Hijo del Hombre estuviera en la tierra, en la sepultura. Jesús ya les había dicho con mucha claridad, pero el problema es que no habían entendido. Entonces nuestro problema es en la falta de entendimiento a lo que está escrito, y cuando no lo entendemos, entonces distorsionamos la realidad y empezamos a decir cosas que a nosotros nos parece que así son, pero que no son. Se han llevado del sepulcro al Maestro. No solo distorsiona la realidad, sino que contagia a los demás con la falsa realidad. Porque María, cuando ella tiene esa conclusión, le fue a decir a Pedro y a Juan que se habían llevado al Señor. ¿Y qué pasó? Salen corriendo los pobrecitos, ¿no? Algunas veces usted ha tomado algunas decisiones porque alguien le dijo que así era y no era así. Y uno se involucra en algunos proyectos, en algunas cosas pero es que fulano de tal me dijo que así era, pero no era así, no era la realidad. Era una percepción equivocada. Y nosotros nos involucramos en algo que no debemos de involucrarnos. Y aquí Pedro y Juan salen corriendo porque ellos pensaban que se habían llevado al Señor, al cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando caemos en el pecado de la incredulidad, contagiamos a los demás. Y ellos empiezan a caer en eso. Mire, analice nuestra forma de dialogar. ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo afecta a las personas que están alrededor? El negativismo, el estar hablando cosas, hermanos, que no conviene. Algunas veces contagiamos a las demás personas, ellos mismos se angustian por causa de que nosotros estamos sembrando incredulidad y los hacemos moverse de un punto A a un punto B de una manera equivocada. No solo eso, sino también que produce falta de consuelo. La incredulidad nos hace llorar y son lágrimas que no deberían de existir. La Biblia dice que bienaventurados los que lloran, porque en ese caso hay lágrimas que realmente son de bendición. Lágrimas que especialmente, en lo cual está hablando el Señor Jesús ahí en el Sermón del Monte, esas lágrimas tienen que ver con reconocer nuestra pobreza, nuestra miseria espiritual, el pedir perdón. Bienaventurados los que lloran. ¿Se recuerda usted una vez que uno de los profetas estaba llorando? Entonces estaba en el caso del profeta Eliseo por Saúl, y Dios le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Hay lágrimas que no deberíamos de derramar, y en este caso la resurrección debió haber sido un motivo de gozo, pero no de tristeza. Por eso dice aquí la Escritura, llorando junto al sepulcro, es lo que dice el versículo 11. Ahí estaba ella llorando. Oiga, estaba llorando donde tenía que existir un motivo de alegría, un motivo de gozo. Si Jesús había resucitado, no era para que ella llorase. Pero eso es lo que nos pasa, porque no percibo la grandeza de Dios, no entiendo la palabra, y eso, hermanos, nos hace caer en este tipo, digamos, de situaciones que nos golpean fuertemente al corazón. Pregúntese si últimamente usted ha estado llorando por algo que no debería de llorar. No debería, porque eso es más bien, debería ser un motivo de darle gracias al Señor. Entonces, porque estamos poniendo nuestra mirada algunas veces en la derrota. Cuando dice aquí, y se inclinó para ver dentro del sepulcro. Oiga bien, se inclinó para ver el sepulcro y más lloraba. Era cuando era más, debería regocijarse, ¿no? No nos pasa eso a nosotros. Aquí el Señor nos
nos retrata, hermanos, el comportamiento humano, especialmente cuando uno ha caído en el pecado de la incredulidad. Para que esto nos ayuda a poder realmente recapacitar en nuestra vida, y no solo eso, sino que produce inestabilidad espiritual. Por eso en el versículo 14 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, ahí estaba Jesús resucitado, mas no sabía, dice aquí, que era Jesús. O sea, no puede percibir la presencia de Dios. ¿No le ha pasado eso? Que algunas veces, hermano, digo, no percibo la presencia, y Jesús a la par nuestra. Él dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No dice la Biblia que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, y no puedo percibir, aunque Cristo está en mí, no lo puedo percibir. ¿Por qué? Tiene que ver con un problema de la incredulidad. No sabía que era Jesús. ¿Y qué vemos ahí como resultado? El dolor, el llanto, y este puede ser un obstáculo para no percibir al Señor cuando nace de la ignorancia, cuando nace de la incredulidad. Este tipo de llanto no debería de ser. Por eso Jesús, hermanos, le hace aquí a María algunas preguntas, y son las que deberíamos nosotros de responder. Es como un llamado a la reflexión por parte del Señor Jesucristo. En el versículo 15, Jesús le dijo, y así nos dice ahora, en esta hora, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? 2 preguntas importantes. La primera pregunta tiene que ver con identificar la causa del llanto. ¿Por qué lloras? O sea, si es una pregunta, necesito una respuesta. ¿Por qué lloras? Claro, podemos nosotros decir, Señor, pero estoy pasando este problema. Y podemos ponerle una cantidad de situaciones y poderlo justificar por qué hay lágrimas, hay llanto en nuestro corazón. Hay aflicción, desesperación. Pero cuando Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? Esto debe a usted y a mí hacernos entender que debo de analizar las causas, si son justificables para estar llorando. La segunda pregunta es, ¿a quién buscas? ¿Por qué ella estaba llorando? ¿Por qué ella pensaba que se le habían robado el cuerpo? Porque la percepción acerca de Cristo no era la correcta. Ella estaba pensando en Jesús como un simple mortal, y no estaba pensando en la grandeza del Logos hecho carne, del Dios hecho carne. ¿A quién buscas? Eso me ayuda a entender, hermanos, que debo de identificar en cuanto a mi fe, en quién yo he creído. ¿Quién es Jesús para mí? Pablo decía, yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si nosotros no tenemos la certeza de quién es Jesús para usted y para mí, ese es un problema de incredulidad. Eso nos va a hacer llorar, eso va a hacer que desmotive a otras personas que corran donde no deberían de correr, porque Jesús les había dicho a los discípulos que lo esperasen a Él en Galilea, no en el sepulcro, pero ahí llegaron ellos. ¿Por qué? Porque tenían ese problema, y eso nos pasa a todos nosotros. Los discípulos, los apóstoles eran tan humanos como usted y yo. Sí, pero eso es lo lindo, ¿no? Que Dios, a pesar de nuestras fragilidades, el Señor está cerca de nosotros. Y vemos aquí que esta pregunta es importante que nos lo hagamos nosotros. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús? ¿A quién buscas? ¿Quién es Jesús para mi persona? Si yo llego a entender que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, entonces no debería María Magdalena, ni Pedro ni Juan haber llegado al sepulcro, porque Él les había dicho que iba a resucitar al tercer día. No solo eso, sino que esto me ayuda a comprender, a buscar quién soy yo en Cristo. La primera vez que Jesús le habla a María, le dice mujer.
La segunda le dice María. La pregunta es, ¿por qué? Cuando le dice mujer, ella pensó que era el hortelano. Mas cuando le dice María, se despertó, ¿no? Entonces, en ese momento, ella dijo Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo era despertar su identidad. ¿Quién es ella? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? El Señor dice en su palabra acerca de Juan el Bautista que entre los nacidos de mujer no ha habido un hombre más grande que Juan, más grande de todos los profetas. Pero dice, pero en el reino de los cielos el más pequeño es más grande que Juan. En otras palabras, que un hijo de Dios, un cristiano nacido de nuevo es más grande que Juan el Bautista. ¿Lo puede creer eso? Entonces Dios, eso como que le sacude la cabeza. ¿Cómo? ¿Me está diciendo que yo soy más grande que Juan el Bautista? No lo entiendo, pero así lo dice la Biblia. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Entonces, o sea, el aprecio que Dios nos tiene, el amor que Dios nos tiene, la percepción de Dios para usted y para mí es tan grande que no lo puedo ni siquiera creer. Entonces, cuando Jesús le dice María, está hablando a ella, le está sacudiendo acerca de su identidad. Cuando usted y yo, hermanos, entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, quién soy yo en Cristo Jesús, hermanos, no somos poca cosa. Aunque me hayan marcado en la escuela, en el colegio, en la universidad, donde sea, en la calle, en la familia. Algunas veces, por ejemplo, personas que han vivido experiencias tan dolorosas como es el divorcio. Claro, el divorcio no es otra cosa que una tarjeta roja de desprecio, ¿no? O sea, es como decirle, tú no eres capaz de poder formar parte en mi propia vida. O sea, el rechazo que siente un hijo, por ejemplo, cuando experimentan el divorcio de sus padres. O sea, los hijos se sienten tan mal, tan minimizados, tan fuertemente en su ser, que sienten que no vale la pena vivir, que no son nada en la vida. Bueno, podemos hablar de distintos ejemplos donde han sido marcados, pero cuando venimos a Cristo, entonces usted y yo somos especial tesoro para el Señor. Entonces, cuando empezamos a comprender no solamente quién es Jesús, sino comprender quién soy yo en Cristo, entonces es ahí donde empezamos a comprender la grandeza del amor de Dios, y el amor echa fuera el temor, y a la vez la incredulidad empieza a desvanecerse. No habían entendido, dice la Biblia, no habían entendido la Escritura. Eso que tenemos que hacer hoy en día es decir, Señor, ayúdame a abrir mi entendimiento. Y esa es la oración que vamos a hacer. Abre mi entendimiento, Señor. Quiero comprender tu palabra, lo que tú me has dicho, lo que yo soy en ti, quiero comprender tu grandeza, quiero comprender quién eres tú, quiero comprender tu palabra. Señor, que yo pueda, mi Dios, disfrutar de la Sagrada Escritura, que las verdades que están ahí yo las pueda absorber de tal manera para que yo no llore en vano, para que yo no esté en un lugar donde no debería de estar. Entonces, dice aquí la Escritura en el versículo 18, como resultado, dice que fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Cambió completamente. Entonces, ahora vemos a una mujer llena de gozo, llena de paz, pero en el versículo 1 del capítulo 20, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, vio quitar la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Vea la comparación. La primera vez que ella dio un mensaje, fue un mensaje de derrota. La segunda vez fue un mensaje de victoria. A los mismos discípulos le dijo una cosa y después le dijo otra cosa. Eso es lo que pasa cuando andamos nosotros, hermanos, en el camino de la incredulidad.
Cometemos errores en cuanto a lo que decimos, lo que percibimos, contagiamos a otros en otra senda, pero cuando consideramos el milagro del Cristo resucitado, entonces vemos aquí que disipa las lágrimas, nos da alegría, nos da vida, evita el dolor, evita la ansiedad y nos pone en el rumbo correcto. Vemos ahora que María Magdalena ahora ya está caminando de una manera distinta porque su incredulidad desapareció. ¿Por qué no pedimos a Dios? Yo sé que hemos pedido por otras cosas, pero ¿por qué no le decimos, Señor, abre mi entendimiento a la palabra? Porque podemos venir a la iglesia, escuchar mensajes, leer las Sagradas Escrituras, pero aún así estamos llorando. Aún así contagiamos a otros con ideas negativas. Estamos desconsolados, nos sentimos abandonados, solos. ¿Por qué? El error no está en Dios. Jesús está en nosotros cuando hemos nacido nuevo, está a la par de nosotros cuando Jesús dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero no puedo percibir la presencia de Dios. El problema está en la falta de entendimiento en las Sagradas Escrituras. Este debe ser un momento para decirle, Señor, abre mi entendimiento. Buen pastor, venimos delante de ti, Señor, en esta hora. Señor, hay momentos en que nos afligimos, nos llenamos de ansiedad, entramos en zozobra, Señor, caemos en desánimo, derramamos lágrimas, nos imaginamos cosas que nunca van a suceder. Y llegamos a entrar en la senda del temor, Padre, y perdónanos, Señor, perdónanos. Señor, pero sabemos por tu santa palabra que el problema está en nosotros, no en ti. Tú estás con mi hermana, estás con mi hermano, estás a su lado, estás dentro de su vida, Señor. Pero aún así, Señor, seguimos en una manera, Señor, llena de angustia, de ansiedad, de tribulación. Señor, nos sentimos desesperados y te pedimos perdón en este momento. Perdona nuestro pecado de incredulidad. Señor, algo que muy pocas veces creo que te hemos pedido es que abras nuestro entendimiento a las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, Señor. Señor, como lo hiciste con aquellos discípulos que iban camino a Emaús. Iban, Señor, tristes, pero tú les abriste, dice la palabra, el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y cuando comprendieron las Escrituras, ellos entendieron la resurrección también. Señor, queremos en este día que toques el corazón, la mente, Señor, de cada uno. Señor, quita toda venda de incredulidad. Te pedimos perdón por no tener cuidado a lo que tú ya nos has hablado por tu palabra. Y es ahí, Señor, que pasamos de largo, no ponemos atención, no le damos la relevancia, no aceptamos, Señor, todo el consejo de tu palabra. Algunas cosas sí, otras no, y ese es el problema. Y eso es lo que pasó con los discípulos. Unas cosas sí las aceptaron, otras no las aceptaron. El poder ser selectivo hacia la palabra de Dios, ese es el gran problema. Aceptamos unas cosas y otras no las aceptamos, y eso es lo que nos lleva tarde o temprano al proceso de la incredulidad, al proceso de la frustración, al proceso de la tristeza, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos perdones, porque toda tu palabra, así lo dice, toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Señor, aceptamos tu palabra tal y cual es, Señor, y pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento. Arranca, Señor, en este momento toda incredulidad. Límpianos, Señor, de todo, Señor, de toda barrera. Arráncala para tu gloria, Señor. Disipa los temores. Perdónanos, Señor, por no tomar en cuenta la lectura de tu santa palabra. No tomar en cuenta el escuchar la palabra. El no, Señor, aceptar todo el consejo que está escrito. Y eso es lo que tarde o temprano nos va a llevar a caer en momentos de dolor y de lágrimas que nunca debimos de haber derramado.
Y podemos mirar nosotros en el pasado que han habido lágrimas que no debieron de haberse derramado, porque eran lágrimas que expresaban incredulidad. Y eso no es correcto. Padre, te pedimos perdón. Perdona nuestro pecado de incredulidad. Límpianos, Señor, y que abre nuestro entendimiento, Señor. Donde quiera que esté mi hermano, mi hermana, Señor, en cualquier lugar, Padre, abre ese entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. Toca nuestra mente, como tocaste a aquel ciego 2 veces. Tócanos ahora, Señor. Tócanos para tu gloria. Padre Santo, especialmente, Señor, quita ahora toda barrera hacia ciertas porciones de las Sagradas Escrituras. El que hace eso siempre va a caer en este problema. En este instante, Señor, quita esos prejuicios hacia algunos versículos de tu palabra, que algunos no las están aceptando y no los aceptan, y eso es lo que los está afectando. Señor, aunque oren, aunque tú estés, Señor, ministrando a otros alrededor, y otros están recibiendo maravillas, milagros, sanidades, haciendo cosas grandes, pero esa persona no va a recibir porque todavía no está en el camino de la fe en forma completa. Señor, perdónanos, Señor, si hemos sido selectivos en aceptar ciertas porciones de la palabra y otras no. En este día, Señor, arranca esa actitud, esa mala actitud. Padre mío, gracias, gracias, Señor. Padre eterno, mientras todos están orando, no le voy a pedir que pase al frente, pero habrá alguien que pueda decir, sí, hermano, a mí me ha estado costando el proceso de caminar por fe, pero yo necesito en este momento que clamen por mí, que oren por mí. Ahí donde está, indíquenos con su mano en alto. Si hubiera alguien que diga sí, amén, gloria al Señor. Padre, tú conoces, Señor, a cada uno de mis hermanos en este día, Señor. Toca, Señor, sus vidas. Tú se lo dijiste a Pedro. Y yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Te pedimos ahora, Señor, que no falte la fe. En el nombre de Jesús, Señor, vitaliza estos corazones, fortalécelos para gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Señor, ahora mismo, Señor, sean, Señor, fortalecidos en ti, que reciban ese milagro, ese toque espiritual. Señor, renunciamos, Padre eterno, a todo aquello que nos ha marcado. Padre, que ya mi hermano y mi hermana ya nos vea, mi Dios, a qué experiencia tan difícil, tan crítica que ellos han pasado, y por eso ya no pueden ver a un Cristo resucitado a su lado. Señor, te pido para tu gloria que los bendiga, Señor, y nos unimos como pueblo, como iglesia, levantando los brazos, Señor, a cada uno. Gracias, Señor, porque eres tú fiel y verdadero. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén.